Muy buenos días, sean todos bienvenidos a un episodio más de este podcast en el que estaremos hablando del comercio exterior. En este día los integrantes son, mi nombre es Lina Pérez. Joelis Marriaga. Mi nombre es Pedro Camargo. Kelly Castaño. Dineyi González. Saray Cervantes. Y yo soy Carlos Ríos. Y vamos a entrar de lleno en el tema para conocer más de fondo todo lo que es el comercio exterior. Para eso nuestra compañera Saray nos va a explicar el origen. El origen nació en 1200 a.C., en medio del capitalismo que realizaron muchos consumidores, pero se fue dando más con el trueque. El trueque en ese tiempo empezó en la antigüedad, cuando las personas cambiaban sus bienes que tenían. En ese tiempo era como la plata, el oro, lo cambiaban por otro, pero por un mismo valor. ¿Cómo se dio esto? Bueno, empezó después de eso y empezó a finales del neolitismo con la agricultura, que fue dando frutos, y así la industria se incluyó y realizó medios de transporte con las máquinas industriales, así aportando un grano de arena muy grande para los países, brindando sus servicios y sus bienes para así tener ese medio de transporte y las medidas de producción masiva para diferentes personas, países y empresas. Continuamos pues con la apertura de los medios o canales de comunicación para la exportación del comercio. Iniciamos en 1271 con Marco Polo, que fue el pionero del desarrollo de comercio europeo, pues con el Extremo Oriente, abriendo pues la ruta de la seda. Pasamos a 1502 con Vasco da Gama. Él exploró rutas por mar menos costosas y más seguras hacia el oriente asiático. En 1520 la búsqueda entre un paso interoceánico que permitiera el comercio entre el Océano Pacífico y el Océano Atlántico nos llevó a hallar el Estrecho de Magallanes. Todo esto, ¿por qué se dio? Por la necesidad de acortar distancias que llevaron al hombre a emprender rutas, obras de infraestructura que pues sobrepasaban la imaginación de sus épocas, como por ejemplo el Canal del Suez, que fue ideado por Ferdinand de Lesseps y fue inaugurado en 1869. Esto trajo un paso trascendental pues para la ruta de Oriente y dio un vuelco al mapa del comercio internacional. Complementando lo que dijo nuestra compañera, pues sabemos de que el comercio exterior ha existido desde mucho tiempo anterior. Con el tiempo vemos que muchos imperios crecen con la apertura de nuevas rutas comerciales, como es el caso de España y Portugal con la colonización de América. Empezamos a hablar también de la parte del corredor bioceánico de Aconcagua. Se dice que es la solución integrada para América del Sur con el resto del mundo. ¿Cómo así? Pues bueno, para nadie es un secreto que no se dio al azar las grandes civilizaciones y las naciones más desarrolladas. Se nota de que el comercio ha existido desde mucho tiempo antes y una de sus principales fuentes ha sido por vía marítima, a las orillas del río, océanos y mares. Complementando todo lo que dijo también la compañera, dicen que en la antigüedad y el siglo XV el mar Mediterráneo fue uno de los centros neurológicos internacional para el comercio internacional en el descubrimiento de América. Bueno, yo podría tocar el tema de las ventajas absolutas y las ventajas comparativas con respecto al comercio internacional. Pues la ventaja absoluta es la producción de más o mejores bienes y servicios de otro país. Una de estas teorías las hizo Adam Smith y podemos dar como ejemplo fue que como aquí en Colombia, que es la industria del café, que somos, digamos, buenos productores de café, y pues aunque hayan otros países que producen café, pues nosotros lo hacemos con calidad y también a masas bastante altas. También encontramos otro ejemplo que es Amazon, que Amazon entrega, digamos que es la pionera, o no la pionera, digamos que es la que más hace envíos a otros países con eficiencia. Digámoslo así, es como la más nacionalizada, más internacionalizada. Las ventajas comparativas, encontramos que
que también es la capacidad de producir bienes y servicios a un menor costo. Encontramos, por ejemplo, como en Europa, que todos los países producen aceite de oliva, pero en Italia es donde más se produce ese producto. En esta se pueden usar dos tendencias: el librecambismo, que sostiene que el comercio entre distintos países no debe ser regulado por el Estado. Postula que las regulaciones generan el cierre de empresas. Y por otro lado, que sería lo contrario, tenemos el proteccionismo, que propone limitar el ingreso de productos importados con el objetivo de proteger la producción local y por ende el empleo. Lo que tiene en contra también esto del proteccionismo es que si solo protegemos lo local, entonces no existiría el comercio internacional. Para que esto no ocurra, a mediados del siglo XX acordaron una serie de reglas para evitar las escalas del proteccionismo. Wow, parece muy interesante todo lo que hemos tocado cada uno, pero cabe recalcar que no se ha tocado un tema y es el impacto que tiene el comercio exterior en la economía del país. El intercambio de bienes y servicios a nivel internacional permite que los países se especialicen en lo que son buenos y eso ayuda a la productividad del país y genera el aumento de la economía a escala. También impulsa a crear, aparte del crecimiento económico, empleo y reduce la pobreza. Mejora la integración económica y la cooperación internacional, lo que puede contribuir a la estabilidad económica a nivel global. El comercio exterior también puede presentar desafíos como la competencia desleal y la dependencia de los mercados de extranjería. Y bueno, como todos los compañeros ya han comentado, pues se habló del origen, se dice que fue desde los años 1200 a 800 antes de Cristo, como se dio el comercio, es decir, eso no es nuevo, es algo que inicia con la historia humana, desde el trueque, y hablamos también de los términos como precapitalismo. ¿Qué quiere decir el precapitalismo? Que es cuando las economías o los países se abastecían solamente de su producción local. Ya cuando empezamos a ver que habían necesidades, los países se iban entrando en nuevas necesidades, se hizo necesario empezar a utilizar o a requerir los recursos de otros países, por lo cual se empezó a dar el comercio y fue necesario entrar en el mercado exterior, en el comercio exterior. De esa forma pasamos a conocer lo que son las ventajas comparativas, como lo que explicaba nuestra compañera Lina, que es decir, cuando un país carecía de algún recurso, necesitaba solicitarle a un país una materia prima porque carecía de esa materia prima. Al ver esa desventaja, él lo que podía hacer era adquirirla de ese país, después agregarle valor y luego nuevamente exportarla a los países ya con un factor diferencial que los hiciera más atractivo para ellos y así poder competir en el mercado, ya que no podía o no tenía los recursos suficientes para producirlos desde su origen. Entonces, como podemos ver, esta ha sido nuestra presentación. Estos expertos han tenido la dedicación de sacar su tiempo y hacer este podcast. Esperemos que les haya gustado y pues esto ha sido todo por hoy. Gracias.